Fabiola y yo la presencia de todos ustedes. Me toca presentar esta gran novela que se llama El reposo de la sombra de la maestra Fabiola. Una novela que yo disfruté mucho, ya me había tocado presentarla allá por la UNAM, ya habíamos platicado de ella. Me gustó mucho, yo creo que también porque yo mismo vengo de pueblo. Es una novela que se hace a partir de un pueblo allá en la Mixteca poblana. Entonces la he disfrutado mucho porque sé cuáles son las características de estos pueblos de los que ella habla. Una de ellas es saber que el principal deporte que se practica en estos pueblos, quizá un deporte malsano, pero al fin y al cabo un deporte, es el chisme. El chisme es una de las actividades más recreativas de los pueblos de México. Como les decía, yo vengo de pueblo, entonces yo sé perfectamente bien lo que es el chisme. Y el chisme es muy, muy divertido hasta que se ve envuelto uno en uno de ellos, ¿no? Y entonces lo hacen a uno prácticamente exiliarse de su pueblo. Entonces yo ando exiliado de mi pueblo y disfruto mucho andar en los pueblos de los demás, escuchando los chismes. Y en caso de no poder asistir a estos pueblos, pues está este tipo de obras como lo de la maestra Fabiola. Nos invita la maestra Fabiola a acercarnos a ver desde fuera este pueblo de la Mixteca poblana que se llama La Estación, donde suceden cosas pues por demás truculentas, ¿no? Tenemos un pueblo donde todo mundo se está dando prácticamente con todo mundo, porque ha de ser un pueblo de gente muy bonita, porque se enamoran los primos de las primas, los hermanos de las hermanas, los tíos de las cuñadas. Y esto hace una relación interfamiliar un poco difícil para el pueblo, porque además es un pueblo, como la mayoría de los mexicanos, muy mocho, donde se tiene la regla de Dios como fachada hacia afuera, y hacia adentro es una cosa muy distinta. Aunque si recordamos la Biblia, ahí hay unas historias también muy bonitas, muy truculentas, donde los hermanos están violando a las hermanas y los reyes tienen que pasar por alto estas violaciones, y después son los otros hermanos los que vienen a vengar a las hermanas. Lo digo específicamente con algunos hijos que tuvo por ahí el rey David. Entonces, de alguna manera, pues si lo vemos de esta forma, la gente de la estación está siendo congruente con la Biblia. Están, sí, por un lado defendiendo la moral de este Dios, Jehová, pero por otro lado están siendo consecuentes con sus propias historias. Entonces tenemos dos personajes muy, muy ricos, que son María Luisa y su hermano Alfonso. Su hermano Alfonso durante toda la novela va a estar persiguiendo a María Luisa para poder cohabitar con ella, mancebarse con ella. Y pues tiene los impedimentos morales y los impedimentos de la propia sociedad de ese pueblo, que no se lo permiten, obviamente. Y tenemos a María Luisa, que es una doncella, una virgen de estas que son perseguidas por todos los perversos, porque además es muy bella, es muy virtuosa. No nada más ha cuidado su doncellez, que ya en aquellos pueblos ya merita ponerlas en un altar, sino que tiene algunas cualidades casi mágicas. Tiene la cualidad, por ejemplo, de saber lo que piensa la gente o lo que ha vivido la gente a partir de los alimentos, los restos de alimentos que dejan ellos en los platos. Es una cuestión mágica muy bonita. Tiene la particularidad de estarnos hablando desde la tumba, ¿no? Que eso es una de las cosas más bellas de la estructura de la novela. Se intercala
en la narración en tercera persona de la narradora, que es Fabiola, con una narración en primera persona, casi un tributo a Rulfo, ¿no? De una muerta que nos está dando las claves para entender la narración, pero desde la tumba. De hecho es un comienzo muy bonito el de la novela, porque ella habla, ¿no? Habla desde esta tumba, es la que comienza ella a hablar, y nos dice: estoy aquí, vestida de Santa Bárbara bendita en un modesto pero cómodo ataúd de madera. Van a sepultarme porque mi cuerpo no volverá a dar sombra. Cuando la tierra me reciba, mi padre tenderá una cruz de cal. Padrinos, parientes y amigos harán un novenario para que la cal recoja mi alma y poder al fin descansar en paz y para siempre. Conforme vamos leyendo la novela nos damos cuenta que no es la cruz de cal, ni el recogimiento, ni los ritos sagrados los que van a dejar descansar en paz a María Luisa, la muerta virgen. Va a ser el que ella misma se pueda confesar, el que ella misma pueda hablar sobre los crímenes que fueron perpetrados a su alrededor. Solamente entonces, cuando el lector termine la novela, cuando el lector termine con las últimas palabras de María Luisa va a poder descansar en paz. Entonces es un muy bonito muerto el de Fabiola, porque revive con cada lector que toma la novela y muere con cada lector que toma la novela. Es un muerto que está renaciendo, muriendo y resucitando con cada persona que se acerca a su historia, que además la cuenta muy sabrosamente. Ya les dije esta cuestión del chisme, que además se adereza con el lenguaje de los pueblos, con sus mitos, con sus leyendas, con sus refranes. Van enriqueciendo la prosa de la maestra Fabiola, que con maestría va desplegando este tipo de narrativa, que, como ya les dije, tributa mucho a Juan Rulfo, pero también tributa a toda esta narrativa revolucionaria. Me recuerda muchas veces también a la obra de Urbina, con sus caballos, con estos brochazos que da el campo mexicano. Pero es un campo mexicano ya no con la inocencia de Rulfo, con la inocencia de Urbina o con la inocencia de Martín Luis Guzmán. Es un campo mexicano que trae a la mesa un hecho tan truculento como es el incesto, como es el abuso a las mujeres en el campo, como es el trato que les dan aún hoy en día en los pueblos mexicanos, donde se les ve prácticamente a veces como moneda de cambio, como algo que se puede cambiar por puerquitos o vaquitas, ¿no? De alguna manera María Luisa tiene que sufrir esa cuestión. En este sentido, Alfonso es una especie de perverso, pero también de antihéroe, porque si alguien está valorando a María Luisa es su propio hermano Alfonso, más allá de como una mercancía o como la bella del pueblo, la doncella del pueblo. Él la ve con todo este deseo, con toda esta, podríamos llamar hasta ternura perversa, porque se dedica a estar asesinando a todos aquellos que se acercan a María Luisa con intenciones de casarse con ella o de hacerle el amor. Y de alguna manera este personaje va perdiendo su propia dignidad, va perdiendo su propia personalidad en aras de este amor enfermo, si así lo queremos ver, pero que yo como lector y desde donde estoy no podría cuestionar de que fuese amor. Y bueno, el amor decíamos por ahí la primera vez, no es este Cupido, este angelito de mofletudo y sonrojado que va tirando sus flechas por el mundo, ¿no? El amor es un demonio cruel, despiadado, que va seduciendo a sus víctimas y las lleva a historias truculentas como esta. Entonces Alfonso es sí el perverso, el villano de la novela, pero también es una especie de víctima por ahí del amor, de un amor que él viene además cultivando desde muy denantes, ¿no? Este muchacho Alfonso se ve que anda espiando a su hermana desde por ahí de la pubertad, cuando se está ella bañando y cuando le ve los cabellos negros y largos, los pezones brillantes. Él se está
regodeando por ahí con estos espionajes. Pero bueno, todas las cuestiones secretas y perversas tienen un día que caer, y una de esas el papá lo encuentra con una erección turgente. Todavía Alfonso tiene la delicadeza de preguntarle: pero papá, ¿qué estoy haciendo de mal? Y el papá, con el fuete, antes de agarrarlo a fuetazos, le señala la erección en el pantalón. No hacen falta más palabras, dice por ahí la narradora. Ahí está la prueba. Acto seguido lo agarra a fuetazos y lo exilia de la casa familiar. Se tiene que ir a una hacienda que tienen por ahí lejos, la cual lleva a la perdición porque se entrega al alcohol y al recuerdo de María Luisa. Es una novela absolutamente rica, es una novela absolutamente hermosa en su prosa. La primera vez que me tocó presentarla con modestia, la maestra María Luisa decía que no sentía ella que fuera una novela sino un testimonio. Pero bueno, la gran literatura es la que siendo verdad traspasa esas fronteras y hace que la gente diga: a esto no pudo haber sucedido, esto es una gran literatura. Pero no, en el caso de la maestra Fabiola, todo lo que dice en su novela es verdad. Y bueno, aquí tendríamos que recordar al maestro Sada cuando dice porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, ¿verdad? Y así pasa en el caso de este pueblo. Son tan truculentas las cosas que suceden ahí. Yo pensaba cuando le estaba leyendo la novela, si el Indio Fernández hubiera leído esta novela en sus buenas épocas, hubiera hecho un lado a Mauricio Magdaleno como guionista y le hubiera dicho a la maestra: vamos a hacer esta película, ¿no? Y seguramente Alfonso hubiera sido por ahí Pedro Armendáriz, y María Luisa hubiera sido María Félix, o alguna de las divas del maestro Indio Fernández. Es una novela que tiene todo este tinte como de película. Cuando la lee uno, como que hasta la lee en blanco y negro, ¿no? Tiene todos estos paisajes, tiene todos estos cielos arrobados, estos vientos que soplan, estos pueblos medio entre abandonados, pero que no están del todo abandonados. Otra cosa que me pasó con la novela es que como están organizando fiestas y bodas, yo por ahí de la página 50 y tantos ya tenía hambre, porque están haciendo moles de cadera y toman mezcal del bueno, y para la boda están llenando tinajales de pulque. Entonces hay que tener, eso sí les recomiendo, compren la novela y cómprense unos 2-3 litros de pulque para que los tengan al lado mientras la leen, pues echarse sus tragos, porque de otra manera sufre uno. Y bueno, la prosa en sí también es una de las cuestiones que disfruta uno mucho. Es una prosa clara, es una prosa muy limpia, es una prosa muy directa, pero que no deja de tener la poética que tienen los abuelos cuando le están uno contando historias de los pueblos, de las leyendas, o de estos viejitos que están en las pulquerías contando las historias del pueblo, de los montes, Pensaba yo, en México no hay fantasmas, en los pueblos de México no hay fantasmas, hay aparecidos, que no es lo mismo. Entonces, cuando están contando las historias de estos aparecidos que vuelven, de estas estrategias para ver a los aparecidos, como los que usa por ahí uno de tus personajes cuando muere Faustino, que es uno de los primos de María Luisa, que Alfonso lo confunde con que es el que le está haciendo el amor y lo mata. El padre, de una manera muy bella, le dice al hermano menor: ¿sabes qué? Vete a comprarle el mejor traje de charro, las mejores botas, pero sobre todo no se te olvide el espejo. Y él le dice: ¿para qué, papá? Y el papá le pone el espejo de frente a Faustino, que es el asesinado, y le dice: ahora sí, hijo, a donde quiera que esté tu asesino te le vas a aparecer y no lo vas a dejar en paz. Y muy hermosamente, la primera vez que Alfonso ve a Faustino es cuando él se recoge en el agua, se va a lavar la cara y lo ven al reflejo del río, y es una impresión fuerte, ¿no? Pero el amor es tremendo. Por eso digo que el amor es tremendo, porque a pesar de estar viendo fantasmas, a pesar de ver que está haciendo una serie de crímenes en ese pueblo tan pequeño, y que por ser tan pequeño es lógico que en algún momento lo van a pescar, él perdura.
y él sigue mentalizando en que tiene que enamorarse de su hermano, ¿no? Se lo dice bien a su padre: ¿prefieres que otro que no es de nuestra sangre la mancille? Mejor yo que soy de su sangre, ¿no? Entonces tiene una argumentación muy interesante ahí o en torno al incesto, que es uno de los temas que siempre han sido predilectos de la literatura no mexicana, de la literatura universal, como ya cité ahorita con la Biblia, pero hay muchos otros ejemplos. Entonces es una novela que garantiza el disfrute de su lectura. Es una novela que está garantizado que si ustedes la compran, que si ustedes la leen, va a ser totalmente gozosa su lectura. Me parece que estamos ante un ejercicio, pues que si bien nació como un homenaje a tus familiares y a tu familia, pues demuestra que tienes todo el oficio como una escritora de valía, que yo espero que no sea la primera. Tienes por ahí un par de personajes que quedan volando, exigiendo su propia novela. Te lo decía la vez pasada, está el Cuino, que es un personaje extraordinario, es un niñito con una inteligencia tremenda, ¿no? Tienes unas imágenes extraordinarias, hay una en especial, para ya no abundar mucho, no pasarnos del tiempo. Tienes una familia de gente muy pobre, a la cual, de la noche a la mañana queda pobre esta mujer y los hijos se le van muriendo, ¿no? Se le van muriendo todos los hijos, y la más chiquita, que es una bebecita piojosa ella, porque son pobres, están enamorados, entonces tienen hambre, están jodidos, están piojosos, están berreando de hambre. Y el Cuino está viendo a su hermana que está muriendo, a Natalia, me parece que se llama Natalia. Y Natalia de pronto en una noche muere de hambre y muere de frío. Y el Cuino se acerca y la mira y ve que los piojos le empiezan a dejar la cabeza y dice: ahora sí estamos bien jodidos. Hasta los piojos nos están abandonando, ¿no? Esa es una imagen muy, muy bella. Bueno, ya para terminar mi intervención les voy a decir que la crítica no solo se queda en el aspecto de lo literario, que ahí pasa con creces la maestra Fabiola, es totalmente recomendable en la novela, pero en el aspecto editorial, que también hay que mencionarlo, la editorial Resistencia ha hecho un libro muy bonito, está profusamente ilustrado con obra de Rosario García Crespo, son xilografías de ella que vienen a nutrir perfectamente bien el libro. Entonces es meritorio también el aspecto de la edición, el aspecto editorial, por este diálogo que se va haciendo entre tu texto y el trabajo de la maestra. Entonces acérquense a él, es muy recomendable, ojéenlo, léanlo, es una obra muy meritoria, tanto en el trabajo de la literatura como en el aspecto editorial. Entonces mis felicitaciones para la maestra Fabiola. Muchísimas gracias, maestro Juan de Dios. A mí me puede decir maestra, pero repostera, maestra cocinera, es lo que se guarda el maestro. Miren, cuando yo leía a Juan de Dios, que vengo a enseñarles su libro y hablar de los cuentos, nada más una cosa les quiero decir, que todo lo de la novela tiene una base real, es la historia de mi familia. Entonces, ahora sí pasamos al segundo tema. El tema es los cuentos de Juan de Dios Maya. Juan de Dios Maya es un cuentista muy joven, rotundo. No tengo palabras para decir la fortaleza de sus cuentos. Y como soy muy mala improvisando, me traje un texto. Bueno, muchísimas gracias que están aquí y muchísimas gracias a Editorial Resistencia, porque yo sé que una historia de rancho y unos cuentos con la fuerza de Juan de Dios difícilmente hubieran sido editados por alguna editorial a quien solo le interesara lo mercantil. Agradezco mucho a nuestra editora. Les voy a decir que el teórico ruso Bakhtin dice lo siguiente: el más grande don que el mundo nos ofrece al nacer es una lengua acuñada, desarrollada y perfeccionada por millares de generaciones anteriores. Hemos, los humanos, recibido la palabra como una herencia mágica.
Uno sabe quién es solamente por la palabra, y nuestra actitud ante el mundo se manifiesta también por la palabra tanto oral como la escrita. Ese es el conducto que nos comunica con los demás, le permite a uno saber de sí mismo y participar en el convivio social. Pues es con palabras que el maestro Juan de Dios Maya construye una literatura que nos desconfigura, nos desinstala, nos hace salir de territorios conocidos y nos lleva por atmósferas íntimas, ricas en aromas a erotismo, deseo, sexo. Nos conduce a universos verdaderamente inimaginables. Los 17 cuentos que integran el libro de Sodoma y Gomorra nos obligan a interrogarnos sobre el destino del erotismo contemporáneo. Les voy a leer algunas líneas de sus cuentos. Existió un hombre de Samaria llamado Abdul Shahid, que recién nacido, su padre lo llevó en brazos hasta un balcón para mostrarlo desnudo a las miradas de la muchedumbre, y no hubo quien contuviera una exclamación de sorpresa. El pene de ese niño era enorme, del tamaño de un adulto. Los sabios le profetizaron bonanza. Sería dichoso él y dichosas sus mujeres. Con herramienta semejante, ningún secreto se mantendría oculto ante su presencia. El verdugo de Samaria. Salomina tenía la boca torcida y chimuela. Ella no reparó en el desconcierto del hombre y se agachó para introducir la cabeza del pene en el umbral del movimiento repentino. Se embutió esa turgencia en la garganta. El miembro tomó la forma de esa boca torcida hasta ondularse tanto como el maxilar lo hacía. Chuac, 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 se escuchaba al entrar y salir. Ojalá mi esposa hubiera tenido siquiera una leve desviación de la mandíbula, pensó el hombre. Los mercaderes de monstruos es este cuento. Quien lea a Juan Maya encuentra lo que somos, aquella pulsión sádica estudiada por Freud. El crimen es el hecho de la especie humana, decía Bataille. Los animales pueden ser crueles, pero no son sádicos. En el manual rápido de mutilaciones, el personaje principal se pregunta con obsesión: ¿cuántos miembros, órganos y componentes podían mutilarse al cuerpo humano sin que perdiera la vida? Y por vida debe entenderse también conciencia de vida. El autor nos confronta con el hecho de saber que en nuestra resplandeciente e impecable humanidad también existen seres cuyo mayor gozo es cortar a otros seres humanos en trozos. El maestro Maya nos enfrenta al hecho de saber que todos tenemos las mismas pulsiones sádicas, en mayor o menor medida, pero la capacidad de materializarlas es inversamente proporcional a la represión que ejercemos sobre las mismas. Esa represión es el cerco tras el cual ocultamos nuestros instintos y nuestra violencia. Cuesta reconocernos tan animales como cualquier otra especie. ¿Cuándo, si no en el acto sexual, el hombre revela más claramente su ser animal? ¿Y cómo perturba este hecho a las buenas conciencias? Por ejemplo, el Santo Padre Francisco I declaró hace pocos días que las violaciones infligidas a niños por sacerdotes fueron inspiradas por el diablo, pues no puede aceptar la perversidad que habita en sus sacerdotes, que se supone son imbuidos de santidad. Maya nos confronta con esto. Además de las sacudidas que su literatura nos da y con las cuales nos conmueven, nos demuestra que no hay mejor aliado del erotismo que el lenguaje, y también que la cuentística mexicana está cada vez más viva, que el género no se agota en temas y vivirá mientras el hombre pise la tierra. Por otro lado, nos enseña que el erotismo siempre será fuente inagotable para la literatura. Sus cuentos nos permiten acercarnos al inconsciente de los personajes, adentrarnos en sus deseos más profundos. Sus unidades son como finas piezas de marfil que ponen frente a nosotros ese sexo ignorado, esa sexualidad que nos incomoda o nos da miedo. Sintió frío en el cuarto, la cama, las sábanas, las almohadas, el techo tapizado de flores de lis, el espejo empañado, los fríos ojos, rostro, frío el pene de su marido, penetración abrupta sin lubricación alguna,
2, 4, 11 arremetidas, el vestido de Shakira manchado por goterones de semen, la mano fría de su espalda acomodándole el sostén. Viejos vicios. Los últimos 3 cuentos del escritor son 3 historias de amor de una cuidada manufactura, aunque el personaje diga, como nos ha dicho ahora el autor: no me gusta contar historias de amor porque el amor es un demonio feral que no se merece nuestros cantos, pero en fin, aquí va uno más. Y además hace una maravillosa reelaboración de nuestra conocida historia de Macario. Pero este Macario no lo va a matar un guajolote, sino que amaneció crudo y quiere una cerveza, una caguama. Entonces, bueno, decía Daniel Sada, justamente lo cité igual que tú, que un libro de cuentos difícilmente se sostenía en un libro de cuentos una unidad estética y un mismo nivel a lo largo de la obra. Sin embargo, creo que este libro lo logra, rebasando con mucho nuestras expectativas. Es en el cuento donde Juan de Dios tiene su reino. En este libro nos lleva por distintas calles, por el barrio de la Merced, nos sitúa en distintas épocas de la historia y nos hace viajar por diferentes espacios. Estoy segura de que a los jóvenes les encantará conocer el mundo de Juan de Dios Maya y sus moradores, no solo por sus presencias físicas, sino por su interioridad, por los registros perfectos del lenguaje acoplados a cada época en la que nos ubica. Desde una prostituta gorda con piernas y brazos vendados para sostener el pellejo, pasando por unas olimpiadas de lo que se llamó capacidades diferentes, que manda hacer el emperador Adriano y lleva a los pobladores a tomar decisiones extremas. Jonás y el mar bailarán una danza erótica muy particular. Las manos de una hija se convertirán en fetiche del padre. Leer es uno de los más grandes dones que nos ha otorgado la vida. Los invito a mantenerse en la inmensa nave de gozar, que son los libros. Les convido a inflamar su sangre con estos textos. El escritor español Pedro Salinas, en uno de sus ensayos, dice lo siguiente: el hombre hizo el lenguaje, pero luego el lenguaje, en su monumental complejidad de símbolos, construyó al hombre. Hacerlo se le impone desde que nace. Y como decía nuestro respetado Sergio Pitol, la filosofía, la historia, todas las disciplinas del saber son productos del lenguaje, pero hay una que establece con él una relación muy especial. Esa es la literatura, esa es la hija del lenguaje, pero también es su mayor sostén. Sin su existencia, el lenguaje sería gris, plano, reiterativo. Es la literatura la que lo alimenta, lo transforma, lo castiga a veces, pero otra le otorga luminosidad que solo ella es capaz de crear. Luminosidad es lo que nos dan los cuentos de Juan Maya. Los invito a no permitir que nuestra sociedad se convierta en sorda, ciega y muda, como decía Pitol. Y si no leemos a Juan Maya, ustedes contribuirán a que se convierta en una sociedad frígida. Muchas gracias. Bueno, como ya pueden ver ustedes, estamos ante 2 libros truculentos y oscuros. Le agradezco mucho a la maestra, han sido unas palabras muy sentidas para mí. Me llama mucho la atención su humildad, porque me sigue diciendo que su novela es de rancho. Bueno, los cuentos también ahí son de rancho, ya ve que en los ranchos es uno de los erotismos más singulares, es el que se da en los ranchos, ¿no? Se empieza con una especie ahí de zoofilia tolerada, en que los pobres rebaños de borreguitos tienen que estar soportando las lascivias de los adolescentes campiranos, al igual que las gallinitas y uno que otro caballo, y de ahí se entrenan pues para lo que después va a ser el amor con las mujeres, ¿no? Entonces no sé si alguien del público tenga alguna pregunta, algún comentario con respecto a los 2 libros. Si no quieren participar, comentar, quejarse, lo que quieran.
Bueno, a mí sí me gustaría preguntarle, maestra Fabiola, porque sí, yo sé que hay muchas cosas que son verdad en esta historia, pero también noto que hay una predisposición suya por rescatar toda esta mitología de ahí, de esta zona de la Mixteca poblana. Yo me imagino que algún efecto debió tener en su narrativa, en la manera. No le creo aquello de que todo sea pura verdad. Hay partes que podemos ver por su prosa poética, que provienen de una imaginación colectiva, de una memoria genética de los mitos y leyendas de la estación. Bueno, es que, mira, si tú te pones a